Martín Sastre es director de cine y artista multidisciplinar. Ha trabajado con vídeo, escultura, fotografía y dibujo. En 2002 fue becado por la Fundación Carolina para residir en Madrid, donde realizó la trilogía iberoamericana, una trilogía de vídeos que ha sido mostrada en Europa, América y Australia. Otro de sus primeros trabajos en España fue Planet Sastres, exhibido aquí en la Casa de América. Desde entonces ha realizado numerosos trabajos que han recorrido museos y galerías de arte de todo el mundo. Su primer largometraje ha sido Miss Tacuarembó, ganador del Premio Alma al mejor guión y la Biznaga de Plata a la mejor película en Zona Cine del Festival de Málaga 2011. El título de su intervención, de artista a director, de Clark Kent a Superman. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Estoy constipado, así que me van a escuchar toser un poco, lo siento. Pero es como un clásico que el día que tenés que hablar te constipás. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Casa de América por la invitación para hacer realmente dos de las cosas que más me gustan en el mundo. La segunda cosa que más me gusta en el mundo, que es hablar. Y la cosa que más me gusta en el mundo, y creo que es la que más le gusta a todos los artistas, que es hablar de uno. En realidad no voy a hablar de mí, no les voy a dar el coñazo, pero sí voy a hablar de mi experiencia como artista y como director de cine, y en definitiva voy a hablar de algo que los va a representar a todos, a cada uno de ustedes. Porque, a ver, para comenzar me gustaría decirles una verdad, algo que no se dice mucho, pero que ya es hora que sepan, y es que tanto el arte como el cine son mentira, no existen. Como los Reyes Magos, como Papá Noel, como el accidente de Lady Di en el túnel del alma, el arte y el cine son parte de un complot que llamamos realidad. Y, a ver, se los voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, si uno va a ver El árbol de la vida, una película de Malick muy buena, que ganó ahora en Cannes la Palma de Oro, uno se puede emocionar con ese padre que perdió un hijo, hasta las lágrimas. A muchos nos pasó. Pero cuando uno piensa que ese padre en realidad es Brad Pitt, que cada lágrima que derrama salen millones de dólares, entonces el grado de emoción baja, ¿verdad? Lo mismo pasa con el arte. El arte, por ejemplo, todos sabemos qué hay detrás de la Mona Lisa. A ver, ¿qué hay detrás de la Mona Lisa, Teresa? Hay un río con unas montañas. ¿Saben qué hay detrás de la Mona Lisa? Nada. Hay un cartón y hay pintura. Lo mismo en el cine. Lo que estamos viendo ahí, eso que no solamente entendemos, sino que además nos sentimos identificados, sentimos nuestros sentimientos ahí, es simplemente una proyección de luz en una tela. Realmente no es nada. Bueno, aclarado este tema, cuando Casa de América me propuso hablar sobre las diferencias entre ser artista y director de cine, las similitudes y las diferencias, perdón, no puedo dejar de mirar el reloj. Lo primero que pensé fue, ¿por qué soy artista? Porque yo no estudié para ser artista. Tampoco estudié para ser director de cine. Estudié arquitectura, yo ahora podría estar haciendo casas, en vez de estar viajando por el mundo vestido de Hello Kitty monja y tener una vida normal. Pero sin embargo no, Martín quería ser artista, se le metió en la cabeza, no solamente quería ser artista, quería ser director de cine. Entonces, como muchas de las cosas que nos pasan en la vida, la respuesta a esta pregunta fundamental de por qué soy artista, por qué soy director de cine, la encontré en mi infancia y en este dibujo. ¿Alguien sabe qué es esto? Este dibujo está fechado en 1981, yo tenía 5 años. Dibujo de Martín con letra de mi madre y el título es El Papa haciendo pichí. Esto, para los que no estén familiarizados con la jerga infantil rioplatense, quiere decir el Papa orinando. Entonces, ¿qué? ¿Se imaginan? Yo con 5 años fui y le dije a mi madre, mamá, mirá, hice al Papa haciendo pichí. ¿Y mi madre qué pensó? ¿Este niño está poseído por el demonio? ¿Llamó un exorcista? No.
mi madre probablemente dijo, Martín va a ser artista. Entonces, ¿qué pasa? El arte, en realidad, está relacionado a una creencia. Primero uno tiene que creer en algo. Y esto lo que me hizo cuestionarme es si uno no es lo que los demás creen que somos, ¿no? Por algo yo estoy acá, porque hay gente que cree que yo soy artista y cree que soy director de cine. Pero, entonces, bueno, más o menos en la misma época de este dibujo, perdón, les quiero agregar algo. El micrófono, esto es un micrófono. Yo creía que el Papa era parte del grupo Kiss, por eso está sacando la lengua. No me pregunten por qué. Bueno, más o menos en la misma época de este dibujo pasó un hecho traumático en mi vida, como en la vida de todos ustedes, que fue la primera vez que fui al cine. Fui con mi abuela Lala a los cines Sensa de Montevideo, que esto era en la época antes de los multicines, ¿no? Eran aquellas catedrales que entrabas, imagínate yo, 5 años, ¿no? Que parecía que vivía un dios gigante, invisible ahí adentro, pantalla de 20 metros, y mi abuela me llevó a ver Fantasía de Walt Disney. Hecho profundamente traumático en mi vida, ¿no? La película más alternativa de Walt Disney fue la primera película que fui a ver. Y parece que eso me marcó a tal punto. Hay una secuencia, especialmente en esa película, que me marcó mucho. Para los que no la vieron, es una secuencia que se llama El aprendiz de brujo. Mickey Mouse es el aprendiz de un brujo, que el brujo se va como a dormir una siesta, entonces Mickey Mouse le quita la gorra, se la pone, y como si fuese el director de una orquesta, empieza a dirigir una orquesta de escobas que empiezan a hacer su trabajo, y después hace como una especie de viaje astral, y empieza a dirigir las mareas y las galaxias y todo el universo. Bueno, parece que esa secuencia me marcó mucho. Y está relacionada con el primer registro que tengo de haber dirigido algo. Esto yo la verdad es que no me acuerdo, pero mi tía bisabuela Petrona Bertiz, que vivió muchos años, la conocí hasta que yo fui adolescente, cada vez que la veía, pero cada vez, no estoy exagerando, cada reunión familiar, cada Navidad, cada vez que la veía me decía, ¿te acuerdas cuando jugábamos al director de orquesta? Yo le decía, sí, Petrona, claro. Mentira, nunca me acordaba. Pero era para que no lo contara. Igual Petrona se encargaba cada vez de contar el mismo cuento, no importaba si la gente sabía el cuento y tal. El cuento era que yo me paraba en la cama de mi bisabuela, que estaba enferma, era visitada por sus hermanas. Entonces decía, a ver, Petrona, tú eres el violín, Emma, tú eres la flauta, Aurora, el trombón, María Luisa, la guitarra. Mi bisabuela, pobre, que tenía las muñecas quebradas, siempre le tocaba hacer el piano. Entonces parece que yo me paraba ahí y empezaba a dirigir a estas señoras con instrumentos invisibles como si fuesen una orquesta. Pero esto, más allá de un juego, que evidentemente cualquier niño puede jugar, se ve que había algo que le había llamado como mucho la atención a Petrona, porque siempre me lo recalcaba, y decía que yo entraba tanto en personaje que hasta podía escuchar los sonidos y decía, no, lo estás tocando mal, tenés que tocarlo así, asá. Eso realmente fue, pensándolo, fue la primera vez que dirigí algo, pero dirigir no solamente en el sentido de que estaba dirigiendo como un director de orquesta, sino que yo creí que estaba creando algo y no solamente tenía mi propia creencia, sino que además se lo estaba haciendo creer a los demás. Que en definitiva, de eso se trata, ser artista o ser director de cine. Bueno, algunos años pasaron de eso y comencé a estudiar cine a los 8 años en la Escuela de Cinemateca de Montevideo. Iba con mi hermana. La primera clase de cine la recuerdo muy bien. Nos mostraron la película de los hermanos Lumière de La locomotora, con la anécdota esa de que la gente creía que la locomotora iba a salir de la pantalla y te iba a pasar por encima. Los hermanos Lumière aparte tuvieron la deferencia de patentar el cine exactamente el mismo día de mi cumpleaños, entonces para mí fue como un buen comienzo, digamos. Y ya en ese entonces yo me empecé a plantear,
hay una cosa importante que tienen que saber, es que yo soy de la generación del VHS, algo tan simple como poder ver cualquier película la cantidad de veces que quieras en tu casa. Antes no existía, y en esa época fue como un boom. No sé si se acuerdan que había videoclubes por todos lados. Y yo realmente era un cinéfilo, o sea, devoraba películas. Iba más rápido que la industria. Tenía que irme cambiando de videoclubes para tener nuevos estrenos, como un yonki, porque no iba más rápido de lo que ellos podían ir reponiendo los estrenos. Veía 5 películas por día. Entonces, ¿a qué venía todo esto? No, bueno, entonces es importante que sepan eso, que yo pertenezco a esa generación que fue como un cambio fundamental. Yo cuando empecé entonces a estudiar cine, una de las primeras cosas que empecé a cuestionarme era ¿por qué en las películas que a mí me gustan no aparecen las calles de mi barrio? ¿Por qué los Goonies no hablan castellano? ¿Por qué es Volver al Futuro? No es en Montevideo, todo era en otros lugares donde yo no sabía ni dónde quedaban y donde no me sentía familiarizado con nada era algo con lo que me podía sentir identificado. Entonces ahí, 8, 9 años, estuve 4 años estudiando ahí en la Escuela de Cine. Yo me propuse realmente que algún día iba a ser director de cine y que algún día iba a contar esas historias que me gustaban, pero contando historias que me eran familiares. Evidentemente, otra vez, me creí director de cine, porque nadie a los 10 años puede decir yo un día voy a ser director de cine. Sí, es como una cosa, como un anhelo, pero yo me lo planteaba muy en serio. Se me va el tiempo, voy a tener que cortar. Bueno, la cuestión es que con el arte me pasó algo muy parecido. También desde niño como que me planteé el tema de ser artista como algo real, no como una posibilidad. Era como... Siempre tuve la creencia de que yo iba a ser artista, ¿vale? Cuando se presenta mi primer largometraje, que es Miss Tacuarembó, estoy tratando de resumir porque veo que se me va el tiempo, perdón. Mi primer largometraje, que es Miss Tacuarembó, es un ejemplo de cómo el arte y el cine estuvieron siempre ligados en mi vida. Y la historia es así, la génesis de mi primera película. Era el año 2001. Yo todavía recién estaba haciendo mi primer vídeo como artista. Un amigo mío, Dani Umpi, me presta una novela que todavía no estaba publicada. Era un manuscrito, un borrador. Lo leo, hago fruc, así. Llamo por teléfono a Dani y le digo, hola Dani, me encantó tu novela. Esto va a ser una película que yo voy a dirigir y Natalia Oreiro va a ser la protagonista. Dani se rió. Natalia Oreiro en ese momento ya había vendido 5 millones de discos en todo el mundo, sus telenovelas eran récord en Rusia, la esperaban cuando llegaban 7.000 personas, y yo había hecho un vídeo. Esto, dicho así rápido, pensando que ahora la película la hice, es un poco loco. Pero más loco fue cuando efectivamente conocí a Nati en una performance en el Centro Cultural Recoleta. Cuando le di en un momento yo voy y le digo, hola Natalia, yo soy Martín Sastre, ¿cómo estás? Esto algún día va a ser una película que yo voy a dirigir y vos vas a ser la protagonista. ¿Quién me creería para decirle eso a Natalia Oreiro? Buah. El tema de la creencia, entonces, para mí es fundamental. La creencia es la base de la creación. Y más que artista, más que director de cine, lo que soy es un creído. Realmente. Desde el punto de vista más positivo de la palabra. No soy un creyente, no creo en cosas, pero soy un convencido de mí mismo. Y creo que eso es algo que todos tenemos. El poder de poder ser lo que realmente queremos ser. Nosotros somos lo que además los demás creen que somos. Yo, por ejemplo, les puedo decir, ¿qué soy? ¿Una mujer china, vegetariana, bisexual? No. Pero si, por ejemplo, me dijesen hace 20 años que
Champagne iba a ser el mejor amigo de Hugo Chávez, yo hubiese dicho que era imposible. ¿Qué tengo que creer? ¿Que la chicholina está en el Tíbet? La creencia tiene una... Ahora, por ejemplo, está el tema de la crisis, ¿no? Es como que la realidad supera la ficción. Está como muy relacionada. Y nos dicen que la crisis es económica. Eso lo que lleva en realidad es una crisis de creencia. ¿Por qué? Porque la humanidad, o por lo menos la civilización occidental, durante siglos creyó en Dios. Luego creyó en el capitalismo y creyó que a través del consumo podía ser feliz. Ahora le dicen, no creas más en el consumo porque en realidad esto era toda una burbuja y no vas a poder ser feliz, no vas a poder comprarte las cosas que te hacen feliz. Eso lleva en realidad a que no puedas creer en nada. Y en definitiva, realmente, como les decía, del arte y del cine, la frase esa, ¿vieron la frase esa? ¿No somos nada? Bueno, es peor. Somos nada. Si uno empieza a dividir la estructura molecular de uno, o la de todos nosotros y las cosas que nos rodean, si vamos ahondando, realmente no hay nada. La materia es inmaterial, date cuenta. Es un concepto muy fuerte. Entonces, a lo que voy es que lo importante, si Superman o Clark Kent, no importa. Si artista o director de cine, depende del pie con el que me levante de la cama. El otro día la respuesta a esto me lo dio cuando no mi querida y santa madre, que me llamó por teléfono, yo estaba ahí con problemas de la vida cotidiana, y me dice, bueno, vos no te preocupes por eso, Martín, vos dedicate a lo tuyo. Y yo le dije, ¿y qué es lo mío, mamá? ¿Y sabés qué me dijo? Lo tuyo son las ideas, sin dudarle un minuto, el Festival de las Ideas. Y yo dije, claro, lo mío son las ideas. Claro, vos imaginate la señora que recibió de un niño de 5 años el dibujo del Papa orinando. Entonces, en definitiva, me parece que todos los que nos dedicamos a crear algo, realmente necesitamos creer en algo. Pero no solamente todos los creativos, los directores de teatro, o los escritores, o los directores de cine, o los actores, sino todos nosotros. Realmente todos tenemos el poder de creer en algo, de a través de esa creencia crear. Y, en definitiva, creo que la imagen que mi tía Petrona se encargó de que nunca se me olvidase es un poco lo que somos todos. Un niño de 4 años que, dirigiendo una orquesta de señoras con instrumentos invisibles, dirige las mareas, las galaxias y crea todo un universo que no existía, de la nada hace algo. Muchas gracias.